buenas noches, bendiciones a todos. Estamos aquí de nuevo para iniciar este estudio. Le damos la bienvenida a cada uno y la bienvenida a aquellos que nos escuchan y nos ven por las redes. Estamos esta noche estudiando, continuamos con el libro Primera de Corintios y vamos a ver los capítulos 3 y 4. Dimos capítulo 1 y 2. Y les recuerdo, como siempre, vamos a hacerlo con Biblias abiertas. Tengamos nuestra Biblia. ¿Quiénes tienen la Biblia en su mano? Gloria a Dios. Todos tenemos Biblia. Qué bueno. Qué bueno. Espero que también por las redes tengan también su Biblia para que la cita podamos consultarlas y verlas. Es bueno que pongamos nuestros celulares en modo silencio para evitar cualquier interrupción. Y recuerden las preguntas, la participación, el apoyo, ¿verdad? La colaboración en cualquier momento es bien agradecida. Levantan su mano y tomamos parte inmediatamente. Mi pregunta de lo leído, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna colaboración o algo que hayan tomado en las lecturas de los capítulos o de lo pasado, lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Si hay algo, me dejan saber. El libro que estamos viendo dijimos que es muy importante. Y recordamos la historia, por qué, cómo se dio, a quién vinieron las cartas, las escrituras y cómo se dieron. Y seguimos viéndolo en una forma minuciosamente estudiándolo versículo por versículo. Leemos, si no hay nada que comentar en los versículos, seguimos hacia adelante, pero tratando de verlo completo. La Biblia, siempre creo, que es como el alimento. El alimento no se da en una gran porción o una gran cantidad a una persona un día y ya dejó de comer 2 o 3 días, no. El alimento es diario, una pequeña porción regular, lo que se puede alcanzar. Había una niña pequeña que fue por primera vez a la escuela y cuando llega a su casa, la madre le pregunta, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste? Dice, bueno, al parecer tengo que volver mañana. O sea, porque parece, ella pensaría, lo que aprendí fue muy poquito, no llegué a aprender nada, pero tengo que volver mañana. Después dice, y no te mortifiques, mami, que no solamente mañana y mañana y pasado y luego voy a tener que seguir yendo aquí. Ese es el aprendizaje. Así nosotros. No es leer, estudiar en un día, que sé yo, cuántos libros y capítulos y cosas, ¿verdad? Uno puede hacer eso en una historia, una novela, un libro, y coger y desglosarlo. A mí me daba ansiedad cuando estaba leyendo un libro y comenzaba a leerlo y quería terminarlo el mismo día. La palabra de Dios es diferente. Un poquitito cada día es más nutritivo que una fuerte llenura que luego nos va a hacer incomodar, hasta pesadilla para dormir, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros estudiamos la palabra poquito a poquito, nosotros la vamos asimilando, la vamos entendiendo y la podemos almacenar mejor en nuestra memoria. ¿Entienden el consejo? Lo que no puede hacer la persona cuando sale del hospital o en su casa o cualquiera es dejar de comer diario. Una pequeña dosis, pero diario, ¿verdad que sí? Y recordamos también, quiero recordarle, como siempre les recuerdo, de algo que yo puedo desarmar o que me puede enseñar la técnica y las cosas que yo puedo contar, como los números, la naranja que tengo en un saco, la puedo sacar, contar y ver. Pero de las cosas espirituales, yo no los conozco, yo no soy de allá. Somos de allá porque el Señor nos ha dado por su gracia hacernos hijos.
Pero para nosotros conocer las cosas del Padre, conocemos lo que Cristo nos vino a revelar del Padre, y tenemos entonces que buscar a alguien que nos ayude. ¿Quién nos ayuda a entender las cosas de allá? El Espíritu Santo. Él, dijo Jesús, no le dejaré solo, le enviaré otro consolador. Por eso debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo para comprender las cosas mejores. ¿Verdad? Vamos a ver. Dice, ¿cuál es el título que inicia el capítulo 3? ¿Qué dice arriba? Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el versículo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aquí estás diciéndole Pablo a un grupo que todavía continúan las cosas que él quería que debían salir del medio de ellos, estaban presentes. Gracias al Señor que ya nosotros no somos niños, ¿verdad? Y que podemos degustar buen alimento, ¿verdad que sí? Alimento sólido. Estamos para eso, ¿verdad? Porque tenemos al ayudador. Por tanto, a esa parte no vamos a profundizar mucho, porque vemos que realmente esos problemas que tenía la iglesia de Corinto no la tenemos nosotros, ¿verdad que no? No estamos luchando con esos celos y esa contienda. Pastor, ¿verdad que no? Gracias a Dios. Okay. No estamos luchando con esa parte. Luchamos, ¿verdad? Eso no está entre nosotros, ¿verdad que no? En una dice colaboradores y en otra división. Que usamos nosotros dice colaboradores. Esta Biblia, la palabra de Dios para todos dice divisiones, pero cuando estoy leyendo esto es que lo que había era divisiones. Sí, así dice las divisiones. Y lo que realmente está hablando Pablo en ese texto es las divisiones que habían. Yo soy de uno, yo soy de otro, y el otro, y había un celos y contienda, como si la obra fuera personal, o la obra fuera de Apolo o de Pablo. Y yo soy porque yo considero que uno es mejor que el otro, pero eso existía en esos momentos en forma, y por eso se daban las cartas que se daban. Diga, la hermana. Disculpe, pastor, a mí me gustaría ir, antes que prosigamos, ¿verdad? Ajá. Ir un poquito atrás en el capítulo 2.13. Ajá, sí. Perdón, el 2.14. Antes que sigamos, ¿verdad? Antes que Sí, continuemos. puede leerlo. Porque no sé si todos los hermanos tendrán claro qué significa cuando dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu y de Dios, porque para él son necedad. Son necedad. El hombre natural es el hombre que es inconverso. Es el hombre carnal. Es el hombre que vive la vida de una forma que no tiene la dirección espiritual. Al principio yo le decía que para buscar, al principio yo le decía que de las cosas que yo no conozco, tengo que buscar a alguien que la conozca, que me la revele, el Espíritu Santo. Entonces hay cosas, el hombre que no quiere carnal, normalmente no busca la dirección espiritual. Porque también en la iglesia hay santos carnales y espirituales. Entonces, sí. Habemos. No, eso es verdad. Sí, esto no. Sí, hay personas que llevamos
un poquito diferente el asunto de cumplir con todo lo que el Señor quiere. Claro que es una cosa difícil, pero en la iglesia también hay Claro, esas cosas, la vemos. hemos hablado O la mucho de las practicamos. personas que buscan gloria personal y esas cosas, ¿te ves? ¿Me entiendes? Esas son parte de las situaciones. Diga, Alejandra. No, y en la clase anterior incluso hablamos que Pablo, con todo su conocimiento, su sabiduría, no se No. puso a filosofar ni a hablar conocimiento de hombres, No se sino atribuyó él. que se encargó de dar el evangelio, de dar las buenas nuevas y ya. Exacto. Él fue claro, Pablo fue claro, estuvimos en el estudio anterior, explicamos esa parte, donde las personas que buscaban esa fama, esa condición, esa autoglorificación, ¿me entiendes? Son completamente carnales. O sea, Marisa. Que una iglesia dividida no puede crecer. No permanece, no permanece, no permanece. Tiene que haber unidad y un mismo propósito. Correcto. Entonces la unidad de la iglesia es lo que nos va a dar, esa unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si separamos un brazo del cuerpo? ¿O qué pasaría si mi pie derecho quiere avanzar para allá y el izquierdo quiere para atrás? Le cortamos una de las piernas. Diga, hermana. Hablando del versículo que dice la hermana sobre los espirituales y los carnales, bueno, tenemos que entender una cosa. En la iglesia, o sea, todos estamos tratando de dejarnos moldear por Dios para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿amén? Pero cuando no se tiene una vida de oración, cuando no se tiene una vida de intimidad con Dios, todo eso, pues vivimos en la carne, ¿no? Entonces, a veces las iglesias romantizan la cuestión, ¿no? Las iglesias solamente viven los santos. Sí. Mentiras. O sea, así no es. O sea, porque todos llevamos un proceso. No hay nadie más santo que otro. No todos vamos en un proceso. ¿Sí? Y pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que es... Sí. Ahora, si es carnal, o sea, si es la persona que todo el tiempo vive por la carne y está metido en su mundo carnal, pues entonces viene a la iglesia, pero no es cristiano. Es dirigido por la carne. Exacto, ¿cierto? Sí. Hermano José. El que leyó allá dice, pero el hombre que no es espiritual, no percibe las cosas del espíritu. No. ¿Entiendes? Pues en la iglesia pueden haber muchos, pero hay algunos que no son espirituales, no perciben las cosas del espíritu. Eso es lo que pasa. No es que está entre nosotros, dice la Biblia, pero no son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. En la iglesia hay de todo, hermana. En la iglesia de todo. Aquí, gracias a Dios, somos poquitos. Sí. Y estamos unidos. Cierto. Estamos unidos. Sí. Hermana Alejandra. No, yo creo que ahí él está haciendo énfasis que hay, como hoy en día, está la persona que se dedica a ahondar mucho en lo que es la palabra, a investigar, a indagar si el Génesis es de verdad, si existió este pedazo de tierra, este pedazo de piedra. Se quedan ahí, indagando para verificar. No es que está mal, pero la salvación no es por ahí. Entonces como que nos quedamos con ese cristiano que está todo el día estudiando que la historia, que la filosofía, que viendo si los personajes... Y ahí lo que le está haciendo aparte, eso no vale. Yo ya lo tengo, me lo sé, estudié en los diferentes idiomas. Eso no vale, porque yo puedo hablarte de conocimiento de humano, porque soy un ser humano, espiritual en la parte de mi espíritu de humanidad. Pero la otra parte, que la que él está hablando, es ese conocimiento que solo Dios te lo puede dar, porque yo puedo saber lo que vos sentís por vergüenza, con alegría, tristeza, como humano, pero yo no puedo saber lo que Dios siente, lo que Dios piensa, lo que Dios me está diciendo, a no ser que sea el mismo Dios quien se lo revele. Exacto. Y eso es lo que él básicamente le está trayendo, esa parte donde ese conocimiento que dice que al hombre no se le había revelado, es eso. Eso es lo que también, si lee un poquito más adelante, en el mismo 2, pero pasa un poquito más adelante, ¿por quién dice que nosotros no debemos
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero ¿quién es que juzga el espiritual? Fíjese, seguimos hacia adelante. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra. Y cuando nosotros juzgamos en base a la palabra, lo estamos haciendo con la mente de Cristo y lo hacemos así. Entonces, espiritualmente juzgamos las cosas espirituales porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos la mente de Cristo y podemos entender lo que está bien, lo que está mal. Como dice Alejandra, tenemos el juicio correcto. Ahora, el carnal ve las cosas de Dios, del espiritual, las cosas de Dios, como locura, ¿verdad? No, porque yo creo que también está hablando de la persona que estudia, que ahonda y se queda en la parte teórica, faltando esa revelación que solo el Espíritu de Dios Sí. te da. Pero lo principal es que Pablo le está Tratando llamando a las incluso de personas. cumplir la palabra de A a Z, pero sigue habiendo esa carnalidad, porque si yo siento enojo o ira en una forma inmadura, aunque esté tratando de cumplir la palabra, sigo en mi carne. Él enuncia ahí todo, él enuncia lo que da ahí, igual No que, solamente igual porque que no cree o si es nos del vamos, mundo, él le está hablando a la iglesia. si nos vamos a Gálatas 5:20, vemos todas las cosas que él juzga ahí y cuáles eran las condiciones carnales que estaban viendo, que estaban viviendo. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba viviendo justamente lo que vemos en Gálatas 5:20. Y dentro de la misma iglesia, que más adelante vamos a ver hasta la decisión que toma, ¿verdad? Diga, René iba a decir algo. Sí, ahí, es que Pablo ahí especifica algo carnal. Ujú. Entonces, pero la Biblia habla de un hombre natural. Hay un hombre natural, un hombre carnal y un hombre espiritual. Al carnal se le llama el que conoce la palabra y vive por la carne. Sí, pero Entonces, pero al natural, el que no No. conoce y está allá afuera. el hombre Entonces, natural. pero Romanos 8 lo trata al carnal, lo trata con vara fuerte Sí, y muy claro, diciendo que los que son carnales no heredarán el reino de Dios. sí. Porque lo que la hermana dijo cuando dijo santos en la iglesia, se estaba refiriendo a aquello que aún, que era lo que Pablo se decía, aún no le he podido dar alimentos sólidos porque aún son carnales. ¿Me entiendes? Porque aún viven en esa situación, como decía el hermano, y aún estando muchas veces en la iglesia, continúan con los mismos problemas y las mismas divisiones y los mismos celos y contiendas, que son condiciones normales, porque no tienen o no han madurado o no han llevado, no tienen la mente de Cristo. Alejandra iba a decir algo. Un ejemplo claro es lo que Pastor José dice todo el tiempo. Por ejemplo, con la adoración, la alabanza, que a veces dice la gente, qué sé yo, y pusiéramos más luz, hiciéramos show, cambiáramos la música, pusiéramos efectos especiales, unos bailarines por ahí, no sé, la gente vendría. ¿Me entiendes? La intención no es mala, No. pero eso es lo que al Espíritu le agrada, eso es lo que a Dios le agrada. No, porque los dos están queriendo, Mira. buscando lo mismo, pero esa persona está viéndolo más en la carne, en las emociones de la carne. Yo creo que se refiere así acá. No, porque más adelante él dice, por ejemplo, cómo tú construyes la casa y entonces da el oro, da las piedras preciosas, da la paja. Y que de acuerdo a eso será la recompensa, o sea que el fuego va a consumir todo y de acuerdo a eso habrá la recompensa que Dios dará. No dice que porque construiste tu casa en paja te vas a perder. Simplemente la paga, más allá de las posiciones, las recompensas, serán de acuerdo a cuando pasa el fuego, qué es lo que quedó, dónde lo construiste. Y aquí yo no creo que le esté diciendo que eres carnal porque no crees o no sabes. Yo No, creo ese que es el aquí incrédulo, está ese es eres porque en diferente. tu relación todavía estás en la leche, o sea, en ese punto de vista. En el no crecimiento, en la no madurez. Claro, pero no porque es un hombre natural. No. A eso voy yo. No, estamos claros. Diga. No tiene la mente de Cristo, no puede juzgar lo espiritual. Cuando juzgamos nosotros con la palabra, juzgamos con la mente de Cristo. Fíjese que como pastor yo siempre he tenido una máxima y es, con respecto a lo que decía Alejandra, nosotros no somos llamados
a llevar la iglesia al mundo, sino el mundo a la iglesia. Nosotros debemos convencer a sacar la gente, pero cuando buscamos eso, que en la iglesia se haga esto y aquello, las cosas del mundo, lo que estamos haciendo es llevando la iglesia al mundo. Es diferente a yo sacar la gente del mundo para llevarlo a la iglesia. Eso es nuestro trabajo. ¿Entiendes? José. Convence al hombre del pecado, se llama Espíritu Santo. El Espíritu Toda Santo. la estrategia que usa el mundo, eso no funciona porque lo que está llenando una iglesia de... Más adelante vamos. Sí. Como dice, está bien claro que el mundo está entrando a la iglesia. Ujú. No le podemos decir que no. Cuando vemos las iglesias de la forma que están, el mundo están Sí. en la iglesia por el mundo, porque si el Espíritu no es el que te convence del pecado, estás perdiendo tiempo. La finalidad es llevar al mundo al arrepentimiento, llevarlo a la iglesia que se congregue, no a la iglesia como iglesia, que vengan a hacer show y caen en la iglesia, sino al cuerpo de Cristo. El propósito de la Biblia y nuestro propósito, usted tiene un GPS y usted está lejos de su casa. ¿Cuál es el propósito cuando usted pone la dirección de su casa? Llegar a su casa. El propósito de la palabra de Dios no es el beneficio de nadie. El propósito de Dios en la palabra es llevar a sus hijos a su casa. ¿Cuál es nuestra casa? La vida eterna, el reino de los cielos. Ese es el propósito. Y ese propósito que nos ayuda, como dijo el pastor, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Por eso al principio le dije, y siempre mi recomendación, busquen la asistencia del que conoce el reino de los cielos, el Espíritu Santo. Que Él tiene el propósito de llevarnos, el propósito que tiene el Padre establecido, llevar a sus hijos a su casa, el reino, la vida eterna. Que hay iglesias que tienen que tener dos Biblias diferentes, me imagino. Aquí mismo se decía que los jóvenes hay que tratarlos diferentes. Entonces tenemos que tener dos Biblias. Los jóvenes tienen que entender lo mismo que entendemos nosotros. Todo. Yo fui joven, yo no nací viejo. Yo me convertí a los 17 años. Y yo era joven. Y yo venía a la escuela bíblica, yo venía a todos los cultos, yo venía a todos, 5 días a la semana, 7 días, lo que fuera. Y era joven. ¿Por qué tengo que tener? No, ahora hay que tenerle que tiene que hacer esto, tiene que poner unas bailarinas, tiene que poner humo, tiene que poner unas banderas, tiene que bailar por allá, tiene que bailar por acá. Y tienen que hacer 20,000 cosas para traer. No, eso está mal. Yo siempre he visto eso mal. Y aquí antes hacían eso. Digo, los jóvenes, ya los muchachos cuando tienen más de 10 años y están sentados y están entendiendo completamente lo que estamos hablando. Porque dice que instruye al niño desde qué. Es pequeño y cuando se abran grandes no se ¿Y apartará de cómo lo vas a él. instruir? Jugando carritos y una banderita. Es con la palabra de Dios. Amén. Así Entonces, es. ese problema lo tienen las iglesias vendidas. Porque los jóvenes son aparte, no son aparte. Yo entiendo que los jóvenes tú los puedes, como aquí, nosotros le teníamos para que jugaran voleibol, le teníamos para que jugaran basquetbol. Pero eso era en el momento de receso. Clase de que los tenía y le daba clase aquí. Aquí está Freddy de testigo que clase le daba bíblica y después iban y jugaban y iban y un día a la semana o al mes cogían y iban a jugar bolo o lo que fuera. Está bien, eso está bien. Pero en cuestión a la palabra es la misma palabra de los jóvenes, es la misma palabra de nosotros. Amén. ¿Cómo vamos a tener dos palabras diferentes? No, porque hay que entender los jóvenes. A los jóvenes hay que entender lo que necesitan a Cristo. Es lo único que tienen que entender como nosotros. Tienen que conocer a Cristo. Los jóvenes, y pues yo lo conocí jovencito. Mi esposa lo conoció desde joven. Los hijos míos lo conocieron desde joven también. Sí, aquí lo dividíamos por grupos. Por ejemplo, Freddy tenía por una edad, ¿se acuerda? Tenía los jóvenes de una edad hasta la edad. Otra maestra tenía otra edad. Rosy tenía otra edad, ¿verdad? Eso es bueno. Fíjese que más adelante, quedamos en el 5, dice el 5, y eso según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. Repito, el 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno, eso es importante, que no es propósitos personales. A cada uno concedió el Señor. Y fíjese, para muchas personas que a veces dicen, oh, yo convertí,
Yo sané, yo llevé, eso son cosas. Está corriendo. Dice la palabra de la siguiente manera, el versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire, una vez yo fui por un lugar, Hato Viejo, recuerdo, de la comunidad, predicar la palabra y llevé un mensaje. Yo no volví a ver más esa familia. Y como 8 años después, yo voy al mismo lugar y encuentro a un joven de ellos, Ocali, recuerdo su nombre, pastoreando una iglesia. Yo le di abono, yo le seguí instruyendo, yo seguía ayudándolo. No, cuando yo voy, él me ve, me reconoce y me dice, wow, yo estoy aquí. Levanta y dice, yo estoy aquí por él. Digo, no, por mí no, por el Señor, porque lo hizo el Señor y él fue quien te dio, quien me mandó a mí ese día y me puso en tu camino para que lo hiciera. Y él fue el que lo hizo, porque yo ni siquiera te volví a ver más. Por lo tanto, no es por mí. Y aquí dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Para mí, me sentí muy feliz cuando veo a esa persona con un grupo de gente pastoreando. Digo yo, wow. Pero aquí se estaba dando ese caso, que uno decían que yo soy de uno, del otro, y Pablo le está diciendo aquí, el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo. O sea, yo llevé ese día la semilla a ese campo hasta viejo, pero yo no hice nada, ni soy nada por eso. Dice, así que el que planta, que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Eso sí, y coronas incluso, pueden haberlo. A su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Me entiende? Esa parte tenemos que entenderla, porque muchas veces no crecemos porque hemos hecho. Y Pablo está diciendo, no es nada. Ni yo soy nada, dice Pablo, ni Apolo tampoco, ni ninguno, porque todo es Dios. ¿Ven? Es importante, porque son muchas veces lo que nos hacemos, el edificio de Dios. Dice en el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el 9 repite, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Conforme a qué? Algo que fue dado. ¿Y por qué gracia? Porque usted no hizo nada. Porque usted no es merecedor de nada. Ni Pablo, ni Apolo. ¿A qué iba Pablo? Persiguiendo la iglesia. Y le fue dada la gracia de llevar el evangelio a los gentiles. ¿Me entiende? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Dios le dio la gracia de hacerlo apóstol, de hacerlo un perito, un arquitecto, de fundar la base. Pero ya establecida la base, usted puede seguir edificando sobre ese fundamento. Pero no hay otro fundamento. El único. Entonces, dice, nadie puede edificar aparte, ¿verdad que no? Por lo tanto, cuando viene y ponen otro fundamento, como los llamados apóstoles de la era moderna, ¿qué fundamento pueden hacer? Si el fundamento de la fe. Si Jesús dice, si el mismo Pablo dice, si hasta un ángel que venga del cielo y pone otro fundamento, sea anatema.
porque esto no lo puede cambiar, porque ya está establecido. Por eso, el propósito de esta palabra, el libro tan viejo, escrito en otro idioma, en un lugar muy remoto y hace más de 5,000 años, para gente muy problemática y muy diferente a nosotros, en unos tiempos difíciles y en suelo desconocido para nosotros y por gente diferente que ni siquiera nos imaginamos ni conocemos, sigue vigente para nosotros y está pendiente. Porque ahí está el arquitecto, que es la piedra angular que desecharon los edificadores, que es Cristo Jesús, que desecharon los grandes edificadores. Y lo que está aquí y lo que nosotros tenemos es la gracia que nos ha dado Dios para que estemos aquí. Por eso cada día debemos decir, gracias Señor, porque por encima de todas mis maldades y mi pecado y mis debilidades y mis problemas, que eran tantos, tú me llamaste. El pastor José decía en la prédica en los otros días que René le decían que nosotros, él nos encontró a nosotros, no nosotros, a él porque él no estaba perdido, éramos nosotros que estábamos perdidos. Él nos escogió. Diga, hermana. Sí, pastor, como esos tiempos antiguos, como usted dice, desde que esos tiempos que estaba Pablo enseñando a Corinto, a todas estas iglesias, llevando la palabra, dando a conocer el Evangelio, pasaban todos esos problemas. Y actualmente tenemos esos problemas todavía aquí en las iglesias, porque como me dijo a mí un día el pastor, algo de que yo le comenté de que si alguien venía a veces a predicar aquí, y él dice, no a cualquiera él deja predicar, porque hay personas que predican con otra clase de traen doctrinas diferentes, Tienen enseñanzas, doctrina. y entonces lo que hacen es más bien confundir a los que estamos ya aquí. Sí. Y se ven muchas cosas también Sí. que Eso tienen es cierto. controversia entre las iglesias. Eso es cierto, eso es cierto. Sí. Dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, estoy leyendo el versículo 16, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una declaración para que podamos verla con una expresión clara. Nadie, dice el versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría, fíjese, este versículo son bien claros, y bien fuertes para enseñarnos. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y vosotros de quién? De Cristo. ¿Y Cristo de quién? De Dios. Un conjunto de expresiones claras que nos dicen que nosotros
no tenemos nada de qué gloriarnos. Porque lo que no viene de Dios no es correcto, es vano. Lo que es del mundo, lo que es de los hombres, es mundo. Por eso hoy en día vemos tantos problemas en esas enormes cantidades de iglesias, que cuando nosotros vamos a la palabra, no juzgamos por nuestro intelecto o nuestro conocimiento, sino juzgamos por la palabra y lo llevamos a la palabra, vemos cantidades de esas cosas que están contra la palabra. La hermana dijo en el testimonio que cuando el hermano le dijo, quiere que tenga que reciba lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo tengo. Le dijo bien claro, si estuviera lo correcto, si conociera, pero ella juzgó por medio de qué? Del Espíritu, porque ella sabe que es templo del Espíritu Santo y que alaba al Señor. Entonces dice, si tú eres templo del Espíritu Santo, sabes que yo también tengo lo que yo soy. Por lo tanto, cuando alguien quiere pasarnos lo que tiene, lo que puede pasarnos es un problema. Había alguien que decía, ¿cómo era? Que le saquen, saca de mí lo que hay en mí, saquen lo que hay en mí. Y me sacan monstruos horribles. Un monstruo que podíamos sacar. Sáquenme, pregunten, sáquenme lo que hay en mí. No, saquen lo que hay aquí, en la palabra. Porque si sacan lo que hay en mí, no, eso no es lo que hay aquí. El ministerio de los apóstoles queda declarado, ¿cómo decía hermana? Es terrible. Así pues, hermano, dice el capítulo 4, así pues, hermano, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Esos somos administradores y administradores porque nos los revela el Espíritu Santo. Porque tenemos la mente de Cristo. De lo contrario, no podemos ser. Ahora, dice el versículo 2 del capítulo 4, ahora bien, si se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Fíjese, que a veces queremos juzgar tanto, y dice Pablo, ni siquiera yo me atrevo a juzgarme yo mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, porque aunque yo creo, que dice Pablo, que está bien y de nada tiene mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así pues, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esa es la única. Cuando usted hace algo, dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Porque cuando la persona hace algo y vienen y le ensalzan y ¿qué hizo? ¿Qué? Yo siempre digo, ya me robó la bendición de parte de Dios. ¿Me entiende? No me diga nada. Deje de decir, yo no he hecho nada. Porque yo quiero que ese tesoro se me quede escondido para los cielos. Y que me pague Dios. Porque dice la palabra que si ya los hombres le pagaron, ya, la recompensa la recibiste aquí. Y yo no la quiero recibir aquí. ¿Dónde es que queremos recibirla? Todo. ¿No queremos recibirla allá? Él dice claro que Él nos lo dio todo. Entonces, allá recibe su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es muy común ver hoy la gente envanecerse, ¿verdad que sí? Y más cuando el otro viene y lo ensalza.
dice bien claro, pues, porque ¿quién te distingue? El versículo 7, porque ¿quién o qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloría como si no lo hubieras recibido? O sea, si lo que yo tengo, si usted va y ora por alguien y ese alguien se sana, gloria a Dios, es de Dios que viene. ¿Por qué tú te vas a envanecer, a engrandecer si tú no tienes ese poder, si Él es Dios quien lo has hecho? Pero por ahí andan haciendo unos shows por la televisión que yo veo y el tipo que lo hace, como que dije, mira que ni siquiera esto que fue todo. Óigame, y son show, vanidades. Los milagros de Dios y la gracia de Dios y el orar por alguien y que se sane, sabemos que es algo. Nosotros hacemos lo siguiente, y nosotros, como Abraham fue puesto como intercedía, nosotros estamos orando al Padre y pasando al pueblo algo que está pasando, pero no porque yo lo tengo, sino porque el Padre obra, usa como instrumento. Y nos puede usar, ojo con esto, y nos puede usar por la gloria de Dios, aún sin nosotros tener mérito, ser aceptado o comprendido. Por eso es que Jesús les dijo a aquellos hombres, a aquella gente que dijeron, en tu nombre hicimos tal y tal cosa. Hicimos milagros, sanamos enfermos, dejamos esto. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo le contestó? Apartado de mí no os conozco. ¿Ustedes me entendéis? ¿Me entienden? Claro, entendemos. ¿Por qué debemos ser cuidadosos con esto? Aún habiendo obrado un milagro, porque quien hace el milagro es Él. Con eso que usted acaba de decir me hace pensar de que uno es el mediador, ¿no? Pero incluso hasta cuando uno no es de Cristo, es Cristo igual actuó a través de esa persona. Pero la persona que recibió la sanación, la recibió sabiendo que venía de Cristo o de Dios. O uno le dicen Dios. Aunque el que te estaba dando eso no lo era. O sea, a la final, una vez se dice, cuidado con el que está delante que te puede llenar de mentiras. A esto voy yo, porque que está delante puede confundir, te puede traer mentira, puede darte su propia Biblia, su propia versión, todo para vanagloria, lo que sea el interés personal, avaricia. Pero a la verdad es Dios, o sea, la oveja va a escuchar la voz, tarde que temprano la va a escuchar entre todo eso. Y así sea la persona que está delante te esté mintiendo, la responsabilidad no es de esa persona hacia ti. En realidad tú tienes que ser responsable de indagar, de buscar, de escudriñar, de tener ese momento donde eres tú, el Espíritu Santo y la palabra. Si la persona no tiene eso, la responsabilidad termina siempre siendo de uno. Y incluso en esa persona, hay personas que a través del pastor, mal pastor, porque ahí lo está diciendo, yo a ti no te conozco, no quiere decir que no sané a esa persona, hice ese milagro, pero o sea que también sucede. Lo que le está diciendo, tú no hiciste lo que debías hacer, la voluntad de Dios. Pero igual a veces uno piensa, pobre las ovejas que van ahí con esa persona. Bueno, quizás tengan que pasar por eso para luego enfrentarse y conocer la verdad. También los caminos nunca sabemos cómo van a ser. En la Biblia hay un ejemplo donde el mismo Satanás predicó a Cristo. Recuerden aquella endemoniada que iban, Él es el Dios, hijo del Dios Altísimo, y que le mandaron a callar. Pero Él está diciendo. Sin embargo, no es una persona que por eso reconoció a Cristo y se arrepintió y estaba con Cristo. ¿Y qué mandó Jesús? ¿Qué le mandó? Calla. ¿Qué dijo Pablo? Se disgustó Pablo y Pedro. ¿Qué hicieron? Que se calle, que daba voz, ¿verdad? Pero lo que estaba diciendo,
a quién servía y quién era, el Dios Altísimo. Está declarando a Cristo como lo que es y lo que hace, y Dios siervo. Y cuando aquel endemoniado, aquellos que quisieron imitar a Pablo y Pedro, que fueron a predicar, que fueron a Pablo conozco. ¿Tú? ¿Cómo salieron eso? ¿Me entiendes? Tenemos que ser claros en lo siguiente. Somos parte del reino de los cielos cuando hacemos la voluntad de Dios y seguimos. Y cuando estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, no bajo su cobertura, sino le tenemos en nosotros. Estamos bajo su dirección y nos dejamos guiar. Porque recuérdese que la desobediencia es peor en aquel que conoce y no hace, que en aquel que no conoce y hace algo porque no lo conoce. Entonces nosotros somos llamados a obedecer. En el próximo estudio vamos a concluir con el capítulo 4, porque como le dimos bastante profundidad al 3 y un poquitito hacia atrás, no avanzamos mucho, pero en el próximo los terminamos, ¿de acuerdo? Pero lo importante es esto. Como le dijo la niña, tengo que volver mañana porque parece que no aprendí lo suficiente. Y no es que no aprendió suficiente, es que cada día lleva a necesitar el alimento. Pero ¿te parece que aprendiste algo? Parece que tengo que volver mañana, no sé. Así es que la Biblia también parece que hoy no hemos aprendido. Yo no he aprendido lo suficiente. Tengo que seguir estudiándola, mañana mi poquito y cada día mi poquito también. Así que le damos gracias a las personas que nos escuchan y esperamos que también ellos sepan que necesitan el alimento poquito a poquito, a diario, pero sustancioso. Sigan la palabra y estudien la palabra y el próximo miércoles estaremos aquí. Gracias a todos.